Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar acá y les doy la bienvenida al Seminario Académico de Salud, el módulo de Salud, Ambiente y Trabajo. Ese es segundo seminario académico de la Diplomatura de Salud Pública. Bueno, les doy la bienvenida a los que están aquí y los que están a distancia. Siempre son muy queridos por nosotros los seminarios, son instancias en que los estudiantes preparan muy responsablemente esta actividad. Bueno, las estudiantes que van a presentar hoy son la doctora María José Prado, la licenciada Leticia Rodríguez y la doctora Yanina Miranda, que fueron coordinadas por la tutora, la doctora Beatriz Álvarez, que es docente, ex docente de este departamento, pero de la casa, en definitiva. El tema de este seminario tiene que ver con la presentación de datos de trabajo en Uruguay y su evolución en el periodo 2014-2021. Y hay un panel de invitados que después los van a ver, que son la doctora, profesora adjunta Ana Sotelo, que es de la Facultad de Derecho, el señor Walter Migliónico, que es un técnico previsionista del PIT-CNT, y el licenciado Hugo Bay, que es economista. Entonces, los dejo para que puedan empezar el seminario. Bueno, bienvenidos. Les cuento brevemente cuál es la idea del seminario y cómo trabajamos nosotros. Bueno, el módulo, como ya comentó Alicia, es Salud, Ambiente y Trabajo, y lo que hicimos nosotros fue trabajar un poco con la situación actual con los datos, verlos, procesarlos y ver cómo estaba Uruguay, y fue un poco lo que les traemos hoy. La presentación es como, en realidad, lo que busca es motivar la discusión. La idea es esa, es presentarles un poco los aspectos primeros conceptuales de lo que es un análisis de salud pública con perspectiva de salud, ambiente y trabajo, algunos indicadores, y después la idea es que se abra una discusión de intercambio. Esto es un seminario de trabajo, y que todos nos enriquezcamos un poco con la multidisciplina. Bueno, vamos a hablar un poco de algunos conceptos básicos, medio rápido, y después sí nos metemos de lleno en la estadística, en nuestros indicadores. Bueno, en trabajo se puede ver, lo vemos desde dos puntos de vista, como el individual y a nivel colectivo. A nivel individual, se ve como una actividad para satisfacer las necesidades básicas de cada individuo y a nivel familiar. Y a nivel colectivo se observa como para generar los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento a nivel del país y el progreso a nivel del país. Como suponiendo, o en promedio, 8 horas nos pasamos trabajando diariamente, y sería más o menos un tercio de nuestra vida lo que nos pasamos de ahí trabajando o destinamos nuestras horas de vida en el trabajo, donde si esa actividad se realiza en condiciones insalubres, aumenta el riesgo, la probabilidad de generar accidentes laborales o enfermedades profesionales. Entonces, la relación entre las condiciones del trabajo y las alteraciones de la salud, eso se ve desde hace mucho tiempo, desde Hipócrates, hace más de 2500 años, que ahí él señaló la relación entre el trabajo en las minas y la silicosis. Y a partir de eso se han establecido muchas otras, como los agentes biológicos, enfermedades transmisibles, el ruido y las alteraciones auditivas y las radiaciones ionizantes y el cáncer de piel. A partir de ahí se empezó a investigar y a ver más asociaciones. Entonces, la salud ocupacional
se enfoca en la prevención y en la promoción, donde es un área de la salud colectiva cuyo objetivo de estudio es el proceso de salud-enfermedad en relación al proceso de trabajo. La salud ocupacional también investiga factores de riesgo que en base a esto se empieza a elaborar y a trabajar condiciones necesarias para mejorar y prevenir, digamos, los accidentes y las enfermedades laborales. Entonces, dentro de los factores de riesgo podemos ver el microclima, como por ejemplo la temperatura, los contaminantes biológicos, los físicos, la carga física y los biológicos también. La carga física, que puede ser la dinámica, la estática, lo psicosocial, que es la carga laboral, el horario nocturno, la nocturnidad, y la seguridad, por ejemplo, el ruido y la limpieza. Entonces, a nivel de las fuentes de la OIT, en el 2019 se vio que a nivel mundial ocurren 2,78 millones de trabajadores mueren cada año de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De esto se desprende que el 86,3% están relacionados con enfermedades y un 13,7% sufren accidentes de trabajo que son no mortales. De esto, si lo extrapolamos al día, vemos que 7.500 personas mueren cada día debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres, y que causan un 5 a 7% de las muertes a nivel mundial, y que se estima que los días perdidos representan cerca del 4% del PIB mundial. Bueno, para seguir un poquito con esto, la importancia del tema también se vio plasmada en las agendas 2030 para el desarrollo sostenible y se identifica puntualmente en el ODS 3 y en el 8. Y más concretamente, una meta bien específica es la meta 8.8, que es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, migrantes mujeres y personas con empleos precarios. ¿Cuál es el perfil de Uruguay? ¿Cuál es la situación de Uruguay? Bueno, no es muy distinta de la del resto del mundo. En Uruguay hay una realidad del mundo del trabajo heterogénea, conviven riesgos asociados a lo que se llama los riesgos tradicionales, que tienen que ver con la industria y cuyos principales resultados son accidentes mortales, con amputados, quemaduras, riesgos higiénicos, y por otro lado, los riesgos denominados modernos, que en realidad están vinculados a las nuevas formas de trabajo y que acá entrarían lo que son las nuevas tecnologías de información, lo que es el teletrabajo, y que se expresan en enfermedades que son un poco más inespecíficas, pero que forman parte de lo que es como un desafío analizar y cuantificar y prevenir y trabajar sobre eso. Ahora ya nos pasamos bien al análisis que hicimos con los datos. En lo que refiere a los accidentes laborales, nuestras fuentes fueron el monitor de Banco de Seguros del Estado, que tienen todo publicado, la verdad que es un trabajo increíble lo que hicieron, está todo publicado en la web por trimestres, no me acuerdo del programa, pero es un programa bastante amigable, y después usamos información del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de Previsión Social. Bien, para este cuadro usamos el monitor del Banco de Seguros, y en realidad acá lo que presentamos son los accidentes de trabajo anualizados en porcentaje, y en realidad están discriminados de los que fueron amparados por la ley 16.074 y los que no fueron amparados. Esta ley lo que hace es, acá la gente que sabe de leyes va a saberlo mejor, explicar mejor que yo, pero para que un trabajador pueda ampararse en esta ley tiene que estar en el sistema o sea, tiene que aportar al al Seguro Social, tiene que estar en el empleo formal. Exacto.
Entonces, bueno, Uruguay, el 80% de los accidentes, más o menos en el periodo que analizamos, fueron amparados por esta ley. Más o menos, para poner los números absolutos, andan entre los 31.000 y los 39.000 accidentes anuales. No mucho más que decir de eso. Bueno, acá parece como desubicado este gráfico acá, pero en realidad lo que queremos mostrar es poner un poquito la situación de Uruguay en lo que son los principales indicadores del mercado de trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, esa es un poquito la evolución de la tasa de empleo, desempleo y actividad para el periodo 2006-2022, está como se ve desde el 2006 hasta el 2015 más o menos. Hay un periodo donde los indicadores aumentan y después se produce un descenso, un deterioro en las condiciones, la contraparte fue el aumento del desempleo. Y ahora vamos a ver otro indicador que es la tasa de no registro a la seguridad social. Para ver, hay como mucha teoría de esto, pero en realidad para ver una de las posibilidades para analizar la informalidad laboral en nuestro país es acercarse a la tasa de no registro, a la proporción de no registro a la seguridad social. Creo que desde el 2001 el INE lo incluye en la encuesta continua de hogares, y a la población ocupada, que se declara ocupada, le preguntan si aporta a la seguridad social. Esas son las cifras que arroja, esa es la tasa que está expresada por 100. Y bueno, como ven, viene descendiendo, arrancó en el 2010 con 31 por cada 31 por cada 100, para terminar en 21. Y bueno, ese descenso, que si calculamos tasas de variación, es un descenso del 30% más o menos. ¿Todo esto para qué? Para justificar una decisión que tomamos cuando fuimos a analizar los datos. Cuando fuimos a analizar los datos, teníamos esta cara que vimos de la informalidad. Y teníamos los denominadores comunes, son la población ocupada. ¿Pero qué pasa? En la población ocupada que reporta el INE, ¿qué tenemos? Tenemos a los informales. No tenemos, ese indicador que tenemos ahí de no registro, es una pregunta que no permite los denominadores que permiten otros, como por ejemplo los cotizantes al BPS, que fue lo que resolvimos por usar, que eso lo sacamos del Banco de Previsión Social. Ahí, para ser claros con los números, presentamos la población ocupada según el Instituto Nacional de Estadística, la población cotizante al BPS total, según el BPS, y la diferencia. En términos porcentuales, la diferencia es más o menos un 13%. Bueno, entonces nuestras tasas tienen como denominadores a los cotizantes del BPS. ¿Por qué hicimos tasas? Porque para ver la magnitud de un evento en la población es necesario, o el indicador por excelencia es la tasa. De los expuestos a riesgo, cuántos eventos sobre los expuestos a riesgo. Entonces, esa es la tasa de accidentes laborales amparados por la ley por cada 100.000 cotizantes al BPS. Entonces, bueno, como ven, la tasa en Uruguay oscila más o menos en torno al 2%, viene bajando. Si partimos este análisis por sexo, vemos que se trata de un fenómeno mayormente masculino. Las tasas de accidentabilidad laboral por cada 100.000 cotizantes son del orden del 4 al 3% en los varones, frente a 1%, 1,5% en las mujeres. Si eso lo expresamos en razón de sexos, vemos que la relación es básicamente de 3-1. Acá lo que hicimos fue el análisis por departamento. Y acá lo que vemos es que en realidad el promedio país, la tasa estaba en 2,2. Esto es, no está el año, es 2021. La tasa para promedio país es de 2,2. Y bueno, por encima
como los mejores de la clase, por decirlo de alguna forma, Rivera, Canelones, La Valleja, ayúdenme con los departamentos, Flores, y bueno, los que les fue peor fueron a Durazno, a Río Negro y a 33. Los accidentes también los miramos por grupos de edad. Acá no tuvimos la posibilidad del indicador tasa, tuvimos que construir proporciones, pero bueno, más o menos la mitad de los accidentes ocurren en personas menores de 35 años, y bueno, y uno de cada 4 en personas de 35 a 44. Para analizar tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales, los manuales de codificación, la rama de actividad se ve con las del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la del INE, gracias, y la de clave de riesgo del Banco de Seguros del Estado. Nosotros acá presentamos gráficas de 2, que son la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la del INE. La del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene 52 categorías. Nosotros acá les estamos mostrando las 5 más frecuentes, como el top 5, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la construcción y actividades complementarias agrupa del 13 al, bueno, miran, dependiendo del año, pero si nos enfocamos en 2021, en el orden del 12%, comercio en general, 11%, servicios profesionales y técnicos especializados, en el orden del 9%, con la misma cifra para 2021, ganadería, agricultura y actividades conexas, y en quinto lugar, la industria frigorífica. Bueno, esos son los accidentes laborales, pero esta vez viéndolos por grupo de trabajo del INE. Acá están casi todas las categorías, creo que faltan 3 o 4. Pero bueno, las más frecuentes son servicios personales y comunales, industrias manufactureras, agricultura, ganadería, pesca, construcción y comercio al por mayor y menor y almacenes. En lo que es, no hicimos gráfico de la clave de riesgo del Banco de Seguros, porque realmente son muchísimas categorías, pero sí las rankeamos, y entonces en donde se producían más accidentes eran en la construcción, en segundo lugar los frigoríficos, y luego en clínicas médicas, hospitales y sanatorios. Bien, este es otro tipo de análisis que permiten los datos que están publicados, que son los accidentes laborales según tipo de accidente. Y bueno, ahí como a destacar la mala calidad del dato, porque en realidad, como ven, casi el 30% de los datos no permiten clasificar al accidente. No hay información suficiente para que se pueda codificar ese suceso. Entonces está allí como, ¿no? Lo pusimos a propósito como para que se vea que es algo también una materia pendiente. Bueno, después como lo más frecuente, salvando este dato de esta falta de calidad del dato, los esfuerzos físicos excesivos o falsos movimientos. Le siguen en orden las caídas, luego los choques y las caídas de objetos al manipularlos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los accidentes laborales fatales del 2021, donde se registraron 26 fallecimientos, de los cuales 16 fueron en el accidente y 10 fallecimientos durante la atención. Según el sexo, el 50%, ahora muestro unos gráficos, el 50% en enero del 2021 fue del sexo masculino y un 50% del sexo femenino. Para el resto del año, los casos fueron solo del sexo masculino. Y en el grupo etario donde se reportaron más casos
fue entre los 35 y 44 años, que se reportaron 9 casos en total. Bueno, esto es una tabla donde registramos las tasas de mortalidad del 2021 al 2024, donde vemos que hay un descenso. En el 2021 se reportó un 0,8% y en el 2014 un 1,2% por cada 1000. Bien, esto es un poquito medio parecido al anterior, donde acá en realidad está la cantidad de fallecidos, donde se reportaron una comparación entre el 2021 y el 2008, 16 casos en el 2021 y en el 2018 32. Y después según el rango etario, donde vemos que hay 9 casos de 35 a 44 años. Según por departamento, en realidad, como había muy poquitos casos, no pudimos realizar indicadores, entonces solo reportamos el número de casos, donde en Montevideo se registraron 7 casos, en Canelones 5, y en San José 4, y en Rivera y Paysandú 2 en cada uno. Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Rochi 33, un caso en cada departamento de esos. Pero no nos dio para hacer los indicadores porque habían tan poquitos casos. Y también no hay tanta información, porque por ejemplo acá en la cantidad de fallecidos por el tipo de accidente, se ve que se reportaron 7 casos, en el 2021 también es esto, y 7 casos para accidentes de tránsito, y después hay 5 casos reportados no calificados, que no se sabe, no se cuenta con información suficiente, a lo que le siguen las caídas, que se reportaron 4 casos. Igual los otros casos son choques contra objeto o golpeados por estos, atrapados por un objeto o entre más de uno, con 4 casos, contactos con sustancias u objetos, un caso, robos, hurtos y rapiñas 2 casos, solo los casos, que en total fueron 26 casos. Después, dentro de los accidentes por siniestros de tránsito, de fallecidos por siniestros de tránsito, vemos que acá le vamos a pedir la participación a la abogada del tema de los deliveries, de los repartidores, que es un colectivo que viene cada vez en aumento y se relaciona con siniestros de tránsito. Inclusive es una problemática hoy en día a nivel de salud pública por el gran aumento de siniestros que ha provocado. Predomina el sexo masculino en edades jóvenes, entre 30 y 40 años, y es un trabajo que también está con gran informalidad, donde un 50% está solo regularizado. Y es considerado un trabajo de alto riesgo que genera estrés y muchísima ansiedad. Y bueno, los siniestros de repartidores en motocicletas representan 4 de cada 10 siniestros de tránsito, o sea, un 2,5% de la totalidad de accidentes laborales. Bueno, con respecto a las enfermedades profesionales, podemos decir que son aquellas que son causadas por agentes físicos, químicos, biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el trabajo. Y en eso hay una lista que está en el decreto 210 del 2011, donde vemos que hay 104,5 enfermedades profesionales en comparación a la lista que está en la OIT, que son 105. Eso es porque en la lista de la OIT incluye al estrés en 2 como opciones, que es el estrés postraumático y después todo lo que no incluya el estrés postraumático, que en el decreto no lo incluye. Pero bueno, básicamente todo lo que esté en esa lista se toma como enfermedades profesionales. Y después, en el año 2021, el total de las enfermedades profesionales que fueron diagnosticadas ascendió a 329, que como veremos más adelante es un 51,6%. Todo esto son datos sacados del monitor del Banco de Seguros del Estado.
Esto es la lista de la OIT, de las enfermedades profesionales del 2010. Acá, como dijimos, eran un montón, 105. Simplemente pusimos los títulos como para poner los ejemplos. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales, y ahí pueden ser agentes químicos, físicos, biológicos. Después, enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado, sistema respiratorio, de la piel, osteomuscular, que van a ver que son las principales enfermedades profesionales, son de este sistema, y después los trastornos mentales y del comportamiento, lo que decíamos, el estrés postraumático o lo que no incluya el estrés postraumático. Y después el cáncer profesional, como hemos visto que hay varias enfermedades que son causadas por agentes relacionados con el trabajo. Y después otras enfermedades que no incluyan que no estén amparadas por esta lista también. Bueno, vamos a empezar con el 2021. También son muy poquitos casos, entonces no hicimos indicadores. Lo que hicimos fue poner todo lo que está en el monitor. Vamos a hablar primero del 2021 medio rápido y después vamos a ver los últimos años para compararlos. Esa es la idea. Vemos que en el 2021, entonces, que es el último año registrado, vemos que la primer enfermedad profesional que se vio fue la epicondilitis, sobre todo por el trabajo intenso y repetitivo, donde vieron 185 trabajadores, que es el 56% aproximadamente de los diagnosticados. Después, en el segundo lugar, es el COVID-19, estábamos en época de pandemia, donde vemos el 17%, que si lo vamos a ver años atrás, vamos a ver que obviamente eso no está. Ahora ocupa el segundo lugar de las enfermedades profesionales. Y como tercer lugar, las tenosinovitis crónicas de la mano y de la muñeca, con el 10% aproximadamente de los diagnosticados. Esto es la gráfica que está en el monitor, donde vemos los 185 casos que son de las epicondilitis, en verde. En celeste vemos el COVID, y en el tercer lugar es lo mismo que dijimos antes, pero graficado. En el tercer lugar, las tenosinovitis crónicas de la mano y la muñeca. Bueno, a raíz de la pandemia surgió esta ley, la 19.873, que es del COVID, donde se toma el COVID como enfermedad profesional para el personal de la salud. Eso después capaz que lo podríamos consultar a la abogada. Es en el ámbito privado, vimos que se refería solo al ámbito privado, que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial y que estén expuestos por el tiempo que abarque la emergencia sanitaria. También como los accidentes laborales, las enfermedades profesionales en el monitor las clasifica según 3 grupos, que es el grupo de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, después los códigos de actividad del INE y después las claves de riesgo del Banco de Seguros del Estado. En el primer grupo, el del Ministerio de Trabajo, vimos que las 3 primeras enfermedades profesionales se vieron en la industria frigorífica con el 61%, después los servicios de salud y anexos, el 17%, y el grupo de pesca, al 5% de los diagnosticados. Y dentro de esos, el diagnóstico más frecuente fue la epicondilitis, la tenosinovitis y el síndrome del túnel carpiano. Esto lo hago énfasis porque después, comparándolo con años anteriores, vamos a ver que hay algunas pequeñas variaciones. Y ahí está la gráfica, donde vemos que los 3 grupos más importantes entonces de las enfermedades profesionales son diagnosticados en la industria frigorífica, los servicios de salud y la pesca. Después del grupo del INE y del Banco de Seguros, de las claves de riesgo del Banco de Seguros, hicimos como esa comparación también, donde vemos que en el INE los 3 primeros grupos son de las industrias manufactureras con el 68%, y también se vieron que los diagnósticos eran epicondilitis, tenosinovitis y síndrome del túnel carpiano.
Después, en el segundo lugar, servicios personales y comunales, con el 19%, y agricultura, ganadería, pesca y frigorífico pesquero, con 7%. Mientras que en las claves de riesgo del Banco de Seguros del Estado, los tres primeros diagnósticos de enfermedades profesionales fueron en los frigoríficos, en las clínicas médicas y en la pesca y personal embarcado. Esto es los gráficos de eso. Entonces dijimos en el INE las industrias manufactureras, los servicios personales y la agricultura. Y en las claves de riesgo del Banco de Seguros, los frigoríficos, las clínicas médicas y la pesca. Después vemos una bastante diferencia en lo que corresponde a quienes fueron diagnosticados con enfermedades profesionales, y se ve que el 67% de los diagnosticados fueron hombres, 223 casos, y que las enfermedades profesionales más frecuentes no coinciden entre hombres y mujeres. Si vamos al área geográfica, vemos que Canelones está en primer lugar, luego le sigue Montevideo y luego Durazno, que más o menos hablábamos hoy, Leti comentaba eso, Durazno como uno de los lugares más. Bien, y con respecto al rango etario, acá vemos que el que tiene el mayor porcentaje es la población entre 35 y 44 años, con 46,8%. Luego de 45 a 54, con 24%, y menores entre 25 y 34, 19%. Y si vamos a qué parte del cuerpo está afectada, vemos que un 70,8% de las partes del cuerpo afectadas de las enfermedades profesionales son los miembros superiores. Y esto lo vamos a ver en todos los años, que se relaciona con los diagnósticos, ¿no? Las epicondilitis, las tenosinovitis y demás, todos afectan mayoritariamente a los miembros superiores. Que incluye todo, ¿no? Brazo, codo, mano, muñeca, todo miembro superior. Bien, ahora si comparamos el 2021, que fue el que dijimos, hacemos un resumen. De los 329 casos de enfermedades profesionales, vimos que se incrementó un 51% comparado con las del 2020, donde vimos que las tres primeras enfermedades profesionales fueron epicondilitis, COVID-19 y tenosinovitis crónica de la muñeca y de la mano, en los primeros tres casos. Después, en los grupos del Ministerio de Trabajo, la industria frigorífica fue el sector donde se diagnosticaron mayormente las enfermedades profesionales. En el caso del INE fueron las industrias manufactureras, y en el Banco de Seguros, los grupos de riesgo del Banco de Seguros del Estado fueron los frigoríficos. Los departamentos donde más se vieron enfermedades profesionales, donde más se diagnosticaron enfermedades profesionales fueron Canelones, Montevideo y Durazno. El 67% eran hombres y el rango era de 35 a 44, y el 70% afectó los miembros superiores. Si lo comparamos con el 2020, vemos que hubieron menos casos, 217 casos, que fue un incremento con respecto al 2019 del 25%, que las tres primeras enfermedades profesionales eran epicondilitis, COVID-19 y síndrome del túnel carpiano. Ahí cambia, vieron que en el tercer lugar antes estaba la tenosinovitis, ahora está el síndrome del túnel carpiano. Después los grupos fueron para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue industria frigorífica, para el INE fueron las industrias manufactureras, y para el Banco de Seguros los frigoríficos. Eso es algo que no va a cambiar, lo vamos a ver en los años anteriores, y siempre van a ser los mismos grupos, eso no es algo que se modifique. Los departamentos donde más se vieron enfermedades profesionales también fueron Canelones, Montevideo y Durazno. Eso lo vamos a ver también en el 2019, en el 2018 creo que ya cambia Paysandú. Después siempre fueron hombres,
65%, vemos que hay una poca variación entre 2021 y 2020, 67 a 65, o sea, siempre son mayoritariamente hombres los que sufren enfermedades profesionales. Y después el rango etario también fue de 35 a 44 años y el 61% afectó también los miembros superiores. Y ahora hicimos la comparación, pusimos en realidad 2019 como para tener algo antes de la pandemia y después vimos que también queríamos ver un poquito más antes de la pandemia, entonces pusimos 2019 y 2018. En el 2019 vimos que eran 173 casos, donde antes eran 217 en el 2020, ¿tá? Y acá ya no los compara con el año anterior, como veníamos comparando 2021 y 2020, sino que lo compara con el total de los accidentes laborales del mismo año. Dice que fue apenas un incremento del 0,52 total de los casos de accidentes laborales del 2019. Y las tres enfermedades profesionales vistas en el 2019 fueron la epicondilitis, también, después el síndrome del túnel carpiano y después recién ahí aparecía la tenosinovitis. Los grupos fueron exactamente igual, no lo voy a volver a repetir, pero en el 2019 y en el 2018 no han modificado, pasando años para atrás, industria frigorífica, manufactureras y frigoríficos. Los departamentos acá cambiaron, son Canelones, Montevideo y Paysandú, y en el 2018 volvió a ser Durazno. En el 2020 y 2021 incorporó Durazno, en el 19 fue Paysandú, esa es la única diferencia que hubo. La edad promedio acá aumentó, antes era entre 44 y 35 y acá aumentó a 49, ¿tá? Que si lo vemos en el 2018 también 42, ¿tá? Y eso es algo a destacar, que lo puse en el cuadrito que está ahí abajo, que en realidad vemos que hay una edad mayor relativa a los trabajadores diagnosticados con las enfermedades profesionales en relación al resto de los trabajadores que sufrieron algún siniestro laboral, ¿tá? O sea que cada vez a edades mayores se diagnostican las enfermedades profesionales comparado con los accidentes laborales. Y 2 de cada 3 trabajadores diagnósticos, eran hombres, ¿tá? Antes también el 60 y algo eran hombres, y 2 de cada 3 enfermedades profesionales vieron que tenían afectados los miembros superiores, como ya dijimos anteriormente. Y en el ya más o menos dijimos, pero en el 2018, 161 casos de enfermedades profesionales, un 0,49% del total de los accidentes laborales del 2018, y las 3 primeras enfermedades profesionales fueron la epicondilitis, la tenosinovitis y el síndrome del túnel carpiano. Es como que se ha ido desplazando en el 2020 y el 2021 por la llegada del COVID, ¿no? Esa fue la conclusión, que al aparecer la pandemia quedó como en el segundo lugar y se desplazaron las enfermedades que habitualmente estaban años atrás. Por eso esa comparación y pusimos esos años anteriores. Esto es el gráfico del 2021, donde vemos que enero, febrero, marzo, en celeste hay un claro aumento de los casos reportados de enfermedades profesionales a causa del COVID-19, donde, para ponernos un poco en contexto, en el 2021 era la segunda ola del COVID, por eso es que hay como un aumento, ¿está? Bien. Y bueno, y un poquito capaz que para discutir con los invitados, tanto el técnico prevencionista como la abogada, con respecto a algunas leyes, ¿tá? Como son la ley 16.074, que habla de la regulación de los seguros sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, saber dónde está parado Uruguay actualmente, qué normativas tiene y cómo lo ven en el día a día, si esto se cumple, no se cumple, verlo por ese lado. Después la ley 17.940, que es la ley de fuero sindical, que habla de los derechos sindicales. El decreto, bueno, el que ya mencionábamos de la lista de enfermedades profesionales,
del decreto 210-011, que es del 2011, en comparación al de la OIT, la lista de la OIT revisada en el 2010, que es la lista esa de enfermedades profesionales, como dijimos, y después la ley 19.196, que es la ley de responsabilidad penal empresarial, cuando no se cumplen algunas condiciones de trabajo, bueno, ver qué pasa con eso, qué responsabilidad tiene. Bueno, un poco la bibliografía después para comentar. Bueno, Ana, todo tú. Arranca. Bien, en realidad yo confiaba en que los compañeros aquí iban a hacer un análisis de todas estas estadísticas en un primer lugar, porque de alguna manera mi visión siempre va a ser más cualitativa. Entonces yo pensé que en un primer arranque, hasta ahí adiviné que era lo que iba a decir Walter, creo. Y me gustaría escuchar a ver si tengo razón en que va a decir lo que va a decir. Bueno, escucho. ¿Habla? ¿Te escuchamos? No, a ver, Sí. la tiraron así, me la dejaron picando en el área, como se dice, el término futbolista. No, en primer lugar, es una cuestión que hay que destacar, ¿no? Porque yo cronológicamente tengo 45 años en este tema de la salud laboral, la salud emocional, la salud y la seguridad, la salud y el trabajo. Y realmente me gustó mucho. No hay muchos trabajos como este. No voy a decir que es único, pero no hay muchos trabajos como este, con la precisión, ¿no? Y la calidad. Y no le estoy pasando la mano, ¿no? Yo creo que hay que reconocer las cosas. Es un lindo trabajo. Que lástima que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran dado una semana antes. Entonces venía acá y digamos analizaba porque da datos que son muy significativos, muy importantes. Momento uno, que en el 2021, en enero del 2021, el 50% de los accidentes mortales eran mujeres. Cuando históricamente la muerte en el trabajo en Uruguay es un problema de los hombres. Históricamente, si tú lo miras históricamente, la muerte en el trabajo, accidente de trabajo, convoca a los hombres y la mujer se destaca mucho más en lo que tiene que ver con aquello que va trabajando de a poquito que termina detonando una enfermedad. O sea, a mí ese es un dato que... Pero viste que dice 50% en enero y el resto de 100%. Por eso me gustaría. ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en enero? Eso es lo que quisiera, ¿no? Parece... Sí, eso me llamó la atención. A mí me llamó la atención al punto que lo... Pero a ver, 3 precisiones. En primer lugar, los datos que se manejan del OIT reflejan lo que los gobiernos le dicen a la OIT. Voy a poner un ejemplo histórico que ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan cuando Suárez hizo el penal contra Ghana? Por un tema de deformación profesional, había revisado los datos de Ghana, digo, a ver qué datos tiene sacados del libro del OIT que publica cada 2 años. El año anterior, en Ghana había 4 muertos en accidente de trabajo, con una población económicamente activa de millones. Bueno, acá estaban haciendo cualquier cosa. Primera cuestión, bien importante. Segundo, ¿de dónde releva los datos OIT en Uruguay? De lo que le dice el Banco Seguro. Y el Banco Seguro, el mismo Banco Seguro, yo durante 20 años fui al Banco Seguro. Trabajaba, a veces iba a trabajar. Yo fui al Banco Seguro. Yo conozco bien de adentro la cuestión. A veces uno dice, ¿trabajé en el Banco Seguro? No, a veces trabajaba. Vamos a dejarnos papel de laburar. El mismo Banco Seguro reconoce que recoge entre el 65 y el 72% de lo que pasa. Sea porque no sé, a ver, o sea que eso hay que manejarlo con cuidado. ¿Tá? Cuando en el único año que se hizo un estudio, que fue en el 99, el Banco de Seguros dijo que había habido 65 muertes en el trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, que hizo el mismo relevamiento en ese mismo año, dijo que habían sido 81. ¿A quién le crees? ¿Tá? Parece interesante, ¿no? A ver, segunda cuestión importante, lo que tiene que ver con la informalidad. Tiene que ver con la informalidad. Hay una terrible, sobre todo en el interior, ¿no? Acá en Montevideo la informalidad
se puede controlar, regular, ¿no? Fiscalizar, esa es la palabra, fiscalizar. Ya en el interior, sobre todo en la actividad agropecuaria, es impresionante. Un dato de hace poquito. El BPS dice que hay cerca de 100.000 trabajadores asalariados dependientes en la actividad rural. Dice el BPS, el Banco de Seguros tiene 65.000 registrados. Un momento porque lo estamos trabajando. Ahí tenés ya una pérdida bien interesante. Que eso, a ver, no desmerece la objetividad del trabajo, pero hay que tenerlo, o sea, hay que ponerlo, entre comillas, esta cuestión, me parece importante. En una de las partes del trabajo menciona el trabajador amparado y el trabajador no amparado, ¿no? Y hay que resaltar que el Banco de Seguros, cuando investiga un accidente de trabajo, si el trabajador está amparado, funciona tomarlo con la 16.34, pero ahora, si el trabajador no está registrado, automáticamente le ocurre una multa al patrón y la prestación que se le da a ese trabajador es en base al salario mínimo nacional, pero se lo ampara igual. Es importante. Si no está registrado, bueno, yo te cubro. Ahora, tu patrón, una multa impresionante, es una multa bien interesante, el monto de la multa, yo no sé cuánto estará ahora, pero en UR era bien interesante. Seguimos, porque tenía otra cosa que me pareció importante. Bien. Hay un dato que a mí... Cuando van a amparar a un trabajador, que el patrón... Ojo, el seguro de accidente de trabajo es obligación del patrón. Es una responsabilidad del patrón tener asegurado el trabajo. Si no lo tiene asegurado, incurre en una sanción, una multa. A ese trabajador se lo indemniza en base al salario mínimo nacional, hasta que el patrón cumpla la ley y pague lo que tiene que pagar, que se da un caso en 157.000, una cosa así, ¿no? Paga la multa y después... El patrón paga la multa, sí, porque es una cosa que hay que conocer. Los patrones pagan un porcentaje de lo que le pagan al trabajador, de acuerdo al riesgo. Hay como 900 riesgos. El trabajador, por ejemplo, un trabajador de una metalúrgica, el patrón le paga al banco el 5,5% del salario que le paga el trabajador. ¿Se entiende? ¿Está? En una oficina el 1, en una panadería el 2. Dependiendo del riesgo al cual se expone el trabajador, la panadería es uno de los lugares con más riesgo, por el tipo de maquinaria que se usa. ¿Está? Ahora, si el patrón no tiene al trabajador asegurado, el banco lo multa, el trabajador lo indemniza de acuerdo al salario mínimo, hasta que el patrón pague lo que tiene que pagar. Lo indemniza y lo cubre, sí, lo cubre, ¿viste? Pero lo indemniza según el salario mínimo nacional. Una cosa, y después la prestación que da, Es igual. la prestación que le da al trabajador en cuanto a la asistencia, se la cobra Claro, por supuesto. al empleador. Le cobra todo. O sea, si el patrón se pone al día, bárbaro, pero le va a cobrar absolutamente todo. No, pero parece, sí, exactamente, parece interesante ese dato, ¿no? En el monitor no está. En el monitor no está, eso no lo tenés en el monitor. Ahora, yo digo, son limitaciones, cuando uno hace un estudio, tiene que tener en cuenta las limitaciones. Otro dato que a mí me rompió los ojos, el tema de la OIT sostiene que por cada accidente de trabajo hay entre 4 y 5 enfermedades del trabajo. Entonces ahí es lo que no te cierra, que vos tenés, según lo que ustedes presentaron, promedio de 38.000 accidentes por año y 400 enfermedades. Hay algo que no funciona, o sea, no se regula. Nosotros como PCNT sostenemos que no se controla, no se lleva una estadística de las enfermedades del trabajo. Aclaro la diferencia. Enfermedad del trabajo es toda enfermedad que se contrae en ocasión o consecuencia del trabajo. Profesional es la indemnizable de acuerdo a una lista. Ojo, que nosotros tenemos un criterio de lista cerrada. Está en la lista, es profesional. No está en la lista, anda a llorar al cuartito. Me parece importante eso. Porque vos decís, bueno, ¿cómo si la OIT dice que por cada trabajo tenemos 38.000 accidentes? ¿No? Tendríamos que tener
150.000 enfermedades del trabajo, y no tenemos. Y de acuerdo a lo que vos hablás, con los clínicos, con los médicos de la mutualista, con los compañeros de salud ocupacional, son muchísimo, impresionante la cantidad de trabajadores, es impresionante. No son 400, son muchísimos. Y eso es un dato, es un subregistro. Es un subregistro. Y en ese, ahí tenés el tema, ¿no? Que fundamentalmente, lo que yo decía, el accidente involucra al trabajador hombre. La enfermedad del trabajo, sea o no profesional, involucra a la mujer. Hasta por las lesiones por esfuerzo repetido, las tendinitis, tendinosis, prácticamente son en un 95% afectan a las mujeres, porque son las que realizan las tareas que requieren motricidad fina, no los hombres. No quiere decir que no haya, pero en general son las mujeres. Son datos que hay que manejar. Yo no quiero monopolizar, pero una cuestión bien interesante. El tema de... ¿Dónde está? Acá. Yo lo había notado. El listado ese que pusieron de las leyes ahí, en mi opinión, falta lo que tiene que ver con la 15965, la ley de ratificación de los convenios internacionales del trabajo, que para el movimiento sindical son fundamentales. El decreto 2, la ley 15.965, es la ley que ratificó, o sea, hizo ley en Uruguay, los convenios internacionales del trabajo 148, 155 y 161. ¿Cómo revierte eso? 155 establece la participación de los trabajadores en lo que tiene que ver con las definiciones que se toman. El decreto 291 arranca disposiciones mínimas obligatorias para la prevención de riesgos en el trabajo. Y en eso tienen que intervenir los trabajadores. Para nosotros es fundamental. A ver, podrá decir lo que quieran, ¿no? Pero la participación de los trabajadores es básico y fundamental, porque entre otras cosas somos los actores de la película. Hay un fenómeno no físico. Galileo Galilei decía algo para mí muy sensato. No hay ciencia posible sin experiencia. Y en este tema de la seguridad de los trabajadores hemos pagado esa experiencia. Sangre, sudor y lágrimas, memorando Churchill. Interesante manejar eso. Por eso nos parece importante el decreto 91. Y también, ahora está en plena vigencia para todas las empresas con más de 5 trabajadores, los servicios de prevención y salud del trabajo. Ya, lo tenés que tener a cargo de un médico especialista en salud ocupacional. Ahora después le cuento una anécdota, porque acá hay algunos médicos que se tienen que enterar de algunas cosas. Parece fundamental que en cada empresa haya un médico especialista en salud ocupacional, apoyándose en un técnico prevencionista, ingeniero prevencionista. Es fundamental. Un instituto privado, universidad privada, solicitó que se le reconociera hacer un curso para generar médicos especialistas en medicina local. Bien intimista, ¿no? O sea, hacemos un cursito, 4 o 5 meses, ¿viste? Y después eso superó. Porque eso, a ver, esto es un comentario que no involucra a nadie, directamente personal, ¿no? Con la liberalización que tenemos de un montón de cosas, es recontra peligroso. Ya que te avisen eso, es recontra peligroso. Me pareció importante mencionar esto de la reglamentación. Y hay una cosa que yo señalo que es básica. La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, la 19.196, no tiene razón de ser si no recordamos y no tenemos presente y arriba de la mesa la primera ley laboral del Uruguay, que es la 5.032. Todos aquellos que tengan personal asalariado o dependiente quedan obligados a tomar las medidas de resguardo de seguridad efectiva y social. O sea, mandato de responsabilidad ¿a quién? Al patrón. Y esto es un análisis, y se la dejo para pensarlo. Fíjense, la ley es de el 21 de julio de 1914. No tenía ningún tipo de penalización hasta que salió la ley de responsabilidad penal empresarial. Si usted pone en riesgo la vida o la integridad física de un trabajador por no cumplir la ley, esta, la 5.032, que es de 1914, puede ir en cana. Puede ir, ¿no? Que va a ir.
Me pareció importante señalar, pero no, la verdad que me gustó mucho el trabajo, se le puede sacar mucha tela, y para nosotros, yo siempre, bueno, yo, juventud, fui profesor de física en esta universidad, la Facultad de Ingeniería, siempre me gustó mucho la física, ¿no? Y había así como mencioné a Galileo, mencionó a Kepler, ¿no? Que decía que saber es medir. Y es cierto, acá vos tenés, ¿viste?, una medición de una realidad que a nosotros nos puede dar. No es lo mismo ir a discutir al Ministerio de Trabajo, a la Inspección General. No, acá a nosotros nos parece que la tendinitis, mirá, acá tenemos un estudio que dice manejar. Porque lo puedes estudiar, yo la felicito, realmente es un muy buen trabajo. Lástima que no nos mandaron antes, porque le podíamos haber hecho un estudio más fino, ¿no? Muchas gracias. Bien. Dije lo que tenía, No dijiste todo lo que yo pensé que ibas a decir. pero bueno, tampoco íbamos a monopolizar. No, pero no en cuanto al contenido, sino a las frases que citas, siempre citas a Galileo y a Kepler, pero dijiste otras frases, así que no. Tuviste acotado esas frases y no dijiste otras que yo pensé que iban a estar sobre la mesa. No las voy a decir yo porque son de Walter. Están buenas las escuchas. Eso es lo que yo rescato más de todo esto. Primero que nada, quiero agradecer la invitación porque me permitió en el día de hoy estar nuevamente en el Instituto de Higiene, que hace mucho que no venía. Y cuando venía en representación de la Red Académica de Trabajo, que integramos con Fernando Tomasín, Ana María Araujo, y hoy por suerte de mañana estuve en la Facultad de Psicología por un tribunal de tesis, que le comentaba a Fernando, que en el día de hoy como que completamos con esta sesión esta cuestión de la escucha interdisciplinaria, que es buenísima, no solo es buenísima, sino que es imprescindible. O sea, y esto de escucharnos y más o menos tratar de adivinar qué va a decir el otro, es ese tiempo de escucha de tantos años, son muchísimos años, son como 18 o 20 años. Por lo menos en mi caso, ustedes hacen mucho más que se escuchan, pero esas escuchas son fundamentales, porque realmente de ahí es de que se va construyendo conocimiento. Y realmente, cuando me dijeron las chicas, bueno, hablé con Janina Miranda, yo dije, ay, pero qué macro, ¿qué es esto? Es enorme, es gigantesco, ¿por dónde nos metemos? Porque era mucho. Pero bueno, también comparto que hay que felicitarlas porque hicieron el enorme esfuerzo de hacer esto que se vio acá. Y que eso da para mucho y habría muchísimo para analizar. Realmente yo en realidad fui escribiendo cosas y vieron, tengo 3 hojas de comentarios. No voy a hacer tanta cantidad de comentarios, no se preocupen, pues se van a ir muy tarde, pero me parece que puedo empezar entonces por eso que quedamos del tema del sistema normativo, porque me parece que no deja de ser importante rescatar cómo es el sistema de salud laboral en el Uruguay. Me parece que ese modelo que cuando vas por ahí y hablas de él, la gente siente como orgullo ajeno o envidia capaz, o mira qué bueno, o mira cómo los uruguayos sí, y nosotros, ¿por qué no podemos hacer esto o lo otro? Que lo he vivido, eso me ha pasado, de hablar de este modelo y de que la gente diga, ah, qué bueno. Tiene muchísimas cosas que no están buenas, no vamos a decir que esto es perfecto, pero cuando empezamos a mirar esto que acaba de decir Walter, por ejemplo, tenemos convenios internacionales de trabajo, en eso sí discrepo contigo, Walter, en cuanto a que yo no mencionaría la ley que los ratifica, sino que mencionaría directo los convenios porque, ¿no? Al mencionarlos, primero los prestigias, pero además los prestigias porque merecen ese prestigio y porque yo los introduciría por la Constitución de la República, en el artículo 72 y 332, que para nosotros juristas es importante porque el juego que hace es abrir la puerta a todos aquellos derechos humanos de origen internacional, o sea, esos que vienen de los tratados y pactos internacionales, porque el 72 va a decir eso de derechos inherentes a la personalidad humana, que se tienen como escritos en la presente Constitución, dice, o derivados de la forma republicana de gobierno. Y después el 332 va a decir que son autoejecutables esos derechos. Entonces es muy importante
destacarlos como que entraron por la puertita del artículo 72 a la Constitución. Son parte de la Constitución, se tienen como escritos, para mí. Es verdad que son ratificados por ley, pero poner capaz todo y ponerlos en primer lugar con sus nombres y apellidos, que es Convenio Internacional de Trabajo 155, Convenio Internacional de Trabajo 161, a eso me refiero. Y para mí arma un esquema importantísimo estos convenios que acabamos de mencionar, 148, el 155 de políticas de empleo, el 161 de servicios médicos, porque, por ejemplo, y centralísimo, el 155 de políticas de empleo marca este tema del bipartismo en la salud. Entonces, ese bipartismo en la salud es básico, no se puede trabajar ninguna cosa que no sea de forma bipartita. Ese bipartismo, que además después reglamentará el decreto 291 del 2007, imponiendo esas bipartitas, pero también permitiendo que existan tripartitas para diferentes supuestos, es muy importante, y también incluso coloca al CONASAT, que es el otro órgano que compone este sistema, que estoy como dando pinceladas de él nada más, lo coloca ya en la cumbre, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que luego va a terminar reglamentando, sí, estos convenios, el convenio 161 por último, y que según el propio 291 es el órgano de alzada. Entonces, si construimos todo un esquema de lo que sería la salud laboral a partir de estas normas, esas normas quedan completas si uno además refiere que existe una ley que dice que existe responsabilidad penal empresarial con la 19.196. Esa norma, si bien, después ahora si quieren les hago algún comentario, es muy importante en el esquema porque da la garantía de que existiendo delito de peligro, se aplica la norma. El comentario es, la Fiscalía no da abasto para los casos que tiene y no está en estos momentos atendiendo demasiados casos. Yo he tenido la posibilidad de ver alguna de esas cosas y la verdad que te das la cabeza contra la pared con lo que hace la Fiscalía con esas cosas. Eso no está muy bueno, pero sí hizo en un primer momento, en 2014 cuando se aprueba y de ahí en adelante, un movimiento muy grande en los empleadores, porque como no se sabe todavía bien qué va a pasar con eso, sigue siendo como, bueno, ¿y si me denuncian? Y eso, como espada de Damocles, sigue como teniendo cierto efecto, hasta que en realidad si no se llegan a movilizar las cosas como se deberían movilizar en la Fiscalía, si el delito queda muerto porque se archiva, pero se están archivando violaciones de niñas de 4 años, no se van a archivar esto. O sea, quiero decir que no hay, o sea, hay un sistema que va más allá de lo que estamos explicando ahora, que no estaría dando abasto para poder hacer más efectiva la ley de lo que, como a uno le gustaría que fuera. Pero el esquema sigue siendo excelente y sigue siendo este que les estoy diciendo. O sea, esto que estamos comentando es muy bueno. No lo tienen otros países, no lo tienen muchos países, y menos en América Latina, que, bueno, hay una parte que es un poco más débil, que es la 16.074 como seguro mercantil, porque en realidad esa parte debería claramente estar dentro del sistema de seguridad social y no está. Eso es como un déficit, pero en comparación con países como, por ejemplo, con Perú, si uno hace la comparativa, o con otros países de América Latina, prácticamente todos, por no decir todos, igual sigue siendo muy bueno. Entonces, sí es cierto que nosotros podemos describir, quizá si fuera otro tipo de encuentro más pormenorizadamente que estas pinceladas, un sistema en donde terminamos con un órgano como CONASAT, que es un órgano de diálogo social, que es realmente pero muy importante, que ha sacado enorme cantidad de normativas. Hoy, por ejemplo, el trabajo de la mañana se trataba de call centers. ¿Sí? Y una de las cosas es, bueno, ¿qué cosas se llevan arriba de la mesa de CONASAT? Eso lo puede contar Walter, que está ahí, para que salgan ese tipo de cosas. Y cómo se da esta interacción bueno, nos escuchamos y después llevamos un informe de médicos que digan que está mal que pasara tal cosa, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que decían es, y habría que modificarlo, porque ahora ya están pasando otras cosas. Entonces hay como una sinergia en todo eso que es importante de rescatar, pero tenemos esos instrumentos, ese instrumento de diálogo social que es importantísimo, no todos los países lo tienen, y eso es de rescatar. Y después en cuanto a lo que me parece que es por lo que me convocaron, que no era para hablar de esto, pero después como me aludieron de que lo de las normas y no sé qué,
que es el tema de los viejos y nuevos riesgos. O sea, esto es una cuestión que venimos trabajando desde hace mucho, desde el 2003 que conozco al profesor Tomasina, en que me acuerdo que fui a golpear la puerta porque estaba investigando sobre acoso moral en el trabajo, y en esa época todavía salud ocupacional no se encargaba de temas de riesgos psicosociales, de acoso ni nada. Él me dijo que estaban todavía con el tema del corte en el dedo, o sea, me quedó esa frase, que no estaban tan avanzados, y se empezó ahí, porque me dijo enseguida se iban a poner a hacer eso, y el año siguiente nos encontramos en avances de investigación míos y que ellos también tenían en la Facultad de Psicología que nos había invitado. Así que sí fue verdad, y ahí empezamos estas escuchas de intercambio que han sido tan ricas. Y después terminamos dando un curso en el 2007 en donde sale esta frase de viejos y nuevos riesgos, porque a mí me quedó grabada que fue ahí, porque claro, Fernando hablaba de la zoonosis y no sé qué, y yo decía, pero ¿no? Se insistía mucho con el acoso. ¿Qué pasa con el acoso y los riesgos psicosociales? Que en esa época no estaban tan en boom, no era un boom, que después sí fueron, y discutíamos, o sea, entre comillas, no era una discusión real, y además en todo momento siempre hubo reconocimiento de que existían ambos, y los llamábamos viejos y nuevos, entonces, a esos riesgos. Y bueno, dentro de estos nuevos riesgos es a lo que yo me he dedicado, porque al dedicarme al tema del acoso, terminé dedicándome sin querer al de los riesgos psicosociales, y en ese campo a entender más el tema de salud laboral, bueno, hasta este momento en que doy un curso de salud laboral. Fue como casi sin querer todo eso, pero claro, fueron muchísimos años, fueron como 20 años en total. Entonces, el tema de los nuevos riesgos tiene que ver con la automatización, tiene que ver con el teletrabajo, y cuando hablo de automatización en oposición a mecanización, ¿no? En sentido genérico. No me gusta hablar, por ejemplo, de uberización, porque me parece que es restrictivo, y en automatización entra todo, porque la mecanización, como a mí me gusta decir, es la lavadora, la licuadora, el exprimidor eléctrico, ese tipo de cosas. Pero la automatización lo que hace es sustituir el conocimiento humano. No es lo mismo que sustituir la manualidad, la mecánica. Y esa automatización es la que hace entrar a todos esos trabajos de los que nosotros hablamos cuando hablamos de esto de la inteligencia artificial y del modelo 4.0. Y cuando estamos hablando de teletrabajo, también estamos hablando de un modelo de gestión, derivado todo ello, por supuesto, de un modelo de negocios, ¿no? Y estas formas de gestión han ido cambiando en diferentes etapas. Por supuesto que en los 90 es cuando recién llega a América Latina todo lo que tiene que ver con el fenómeno toyotista. Ahí empieza a ver todo el tema de la polivalencia funcional y empieza a ver las tercerizaciones en masa, que ya existían desde la época de Japón, porque si recordamos cómo empieza el toyotismo, tiene que ver con como la década, fines de los 50 y principios de los 60, en Japón mismo, en la empresa Toyota también, que ya no era más que, no había dejado de ser textil y era automotriz, era una empresa que había despedido a 1.700 personas, que tenía que automatizarse, entre comillas, y ahí generó un modelo de gestión que fue un boom, porque en realidad se dice que Toyota llegó a tener más de 36.000 subcontratistas, más que la General Motors, que era la que más tenía. Y también se dice que los trabajadores que tenían que entregar just in time, justo a tiempo, lo hacían con lágrimas de sudor. Hay relatos del parlamento japonés en donde se cuenta cómo era que sufrían los trabajadores para llegar a esas entregas tan en punto que tenían que hacer, porque eran las partes importantes del proceso productivo que, como no la podían cubrir porque habían despedido a todo el mundo, quedaron muy pocos trabajadores y había sido un escándalo el despido de los 1.700 trabajadores, y entonces hacen que ese modelo con pocas personas, una persona en el medio y 8 máquinas, el octágono ese en fila, deja de lado el modelo tradicional que todos conocemos y empieza a utilizar la dirección a ojo y esa tercerización de las partes importantes del proceso. Eso hizo un proceso de cambio en los modelos de gestión impresionante, impactante, porque en realidad claro que redituaba muchísimo, y empieza a ser copiado por líderes mundiales en Europa, y luego llega a América Latina recién en los 90. Nosotros de este tema de nuevos modelos nos estábamos defendiendo todavía de lo que pasaba en los 90, y a nivel del movimiento sindical es el gran desafío que se tenía. Ahora, después de la pandemia, ¿qué pasa? Después de la pandemia es otra nueva situación a atender, que tiene que ver también con la
proliferación del teletrabajo y esas otras formas de automatización en donde están, ahí es donde van a parar los deliveries de los que ustedes querían que hablara. Bueno, esa también es una investigación en la que estuvimos en un par de años. Empezamos en 2017 con automatización y en el 2018, más bien 19, estuvimos con el tema de deliveries. Ellos no les gusta que les llamen deliveries, les gusta que les llamen repartidores. Se había generado un sindicato de como 400 personas, que después bueno, pidiendo a todos. Actualmente hay 40 personas que en realidad no se sabe si van o vienen, no están, no tienen fuerza, y las sentencias, aunque parezca mentira, esas sentencias favorables fueron lo que creo que los debilitaron, porque cada uno entendió que había que ir como por el lado individual. Pero no debe haber sido lo único. Seguro que el estar en pandemia, el individualismo galopante, de estar todo el tiempo en una casa encerrado, que eso ya venía de antes, porque el individualismo venía de mucho antes, no viene de ahí, pero lo exacerba, sin lugar a dudas, y la gente sigue eligiendo este modelo del que estamos hablando. Entonces, este tema de los riesgos estos riesgos psicosociales de los que solo he dado un pincelazo, ¿cómo los evaluamos? ¿Qué formas son buenas para evaluarlos? Bueno, ahí está el tema de la evaluación de listas, ¿no? Que Listas 21 es un instrumento que perfectamente se puede aplicar y que como instrumento es bueno, es muy bueno, y la validación de este instrumento es fundamental. Y después, por supuesto, en el tema de riesgos psicosociales está este tema del convenio 190. El convenio 190 que fue aprobado y que Uruguay lo ratificó ahí en primerísimo lugar, y que ahora está la discusión de su reglamentación o no. Y después, por último, lo más nuevo es la inclusión en la Declaración de Principios del 98 de la salud y seguridad, que eso no estaba dentro del paquete importante de políticas de revisión de normas que había empezado en el año 95 la OIT, que había hecho un paquete como duro entre negociación colectiva, libertad sindical, los convenios 87, 98, los de trabajo forzoso, los de erradicación del trabajo infantil, todo eso a los que le incluye la CENTE. Entonces, ese es el panorama un poco desde el punto de vista normativo y un poco más macro, insertado en las investigaciones en las que he estado participando en los últimos años, desde el 2017 para acá. Eso es lo que les puedo aportar de lectura o que he visto ahí. Me parece muy interesante datos que saqué de ahí, por eso tomé nota de varias cosas. Después lo voy a pasar en limpio y los voy a pensar bien, y cualquier cosa les pregunto. Muchas gracias. Bueno, me tocó. Buenas tardes. Yo en realidad, bueno, primero que nada agradecer en nombre del Instituto la invitación a participar del seminario, y por supuesto felicitar a quienes han presentado este trabajo que es bien interesante. Comparto lo que se ha dicho en cuanto a que es muy riguroso, digamos, en lo que es la descripción es decir, de las cifras, ¿no? Y bueno, me parece bien valioso. Yo honestamente, en lo personal, no es un tema, incluso creo que en general con los colegas del instituto, allá en el departamento económico, llamémosle, no estamos tan familiarizados con vamos a decir, con estas discusiones, y la causa probablemente está sentada acá en esta mesa, al lado mío, y tiene que ver con que Walter es un poco el referente en la central. Él, evidentemente, hace muchos años que está con estos temas, sabe muchísimo, y un poco tenemos la comodidad de delegar muchas veces. Entonces, en ese sentido, no es el área en la que yo más me he especializado o he estudiado. Entonces, para mí implica mucho más un aprendizaje y un enriquecimiento personal que lo que puedo volcar acá para contribuir. Pero bueno, ya que estamos, uno a veces trata de hacer alguna reflexión. En ese sentido, me gustaría hacer tres, una de carácter más general y otras más puntuales sobre algún elemento de la presentación. También comparto que hubiera sido interesante tenerla antes como para poder analizar algunas cosas con más detalle, y eso podría haber surgido algún comentario con mayor grado de profundidad. Pero desde el punto de vista general, creo que es un tema bien interesante, ¿no? Es decir, saliendo un poco quizá de la cuestión del estudio de los números y
y que tiene que ver con muchas discusiones que estamos dando, ¿no? Y yo pensaba en el impacto que esto tiene en temas que son bien de actualidad. Por ejemplo, el PIT-CNT, en el acto del 1 de mayo, puso en la agenda el tema de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno mira la discusión que hay en torno a ese tema, obviamente podemos tener diferentes posiciones y nadie va a plantear que es un tema sencillo, es un tema delicado, pero uno de los elementos centrales que está asociado a la reducción de la jornada laboral justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que estamos conversando acá de cómo, en cierta forma, bueno, el trabajo afecta la salud y en qué medida existe bastante literatura disponible en cuanto a qué experiencias en otros contextos, pero tanto en la región como a nivel internacional muestran que la reducción de la jornada justamente es un elemento, bueno, hay que hablar si me remonto un siglo atrás y pensamos lo que eran las viejas jornadas de trabajo y lo que implicó, por ejemplo, en este país las 8 horas, ¿no? Pero incluso eso que en aquel momento podía ser algo de vanguardia o de un reformismo adelantado, llamémosle, hoy por hoy puede estar quedando obsoleto en función de los cambios en el mundo del trabajo, tecnológicos, y seguramente, más allá de que querramos o no, es una discusión que nos va a estallar en la cara, digamos, ¿no? El tema de cómo hacemos para, en cierta forma, redistribuir el trabajo, y en esa discusión está, bueno, cómo logramos mejorar las condiciones para que las enfermedades profesionales, los accidentes laborales disminuyan, y en ese sentido hay mucho de eso. Yo también en los últimos tiempos he estado más bien involucrado en toda esta discusión sobre la reforma de la seguridad social, pero también tiene un componente que tiene mucho que ver con esto. Por ahí en la presentación me pareció ver la palabra heterogeneidad, creo, para hablar justamente de lo que eran muchas veces los diferentes tipos de trabajo y los diferentes riesgos que se asumen, y esto está vinculado también con las enfermedades y los accidentes, ¿no? Bueno, recién Walter hablaba de cómo justamente a los aspectos del seguro se aporta por niveles diferentes, y eso no es antojadizo, naturalmente no son los mismos riesgos. Y en ese sentido, bueno, ni que hablar la discusión más, vamos a decir, más general sobre el aumento de la edad de retiro, ¿no? Y la necesidad justamente de analizar eso desde el punto de vista de la heterogeneidad que hay en el mercado laboral, de lo que es la desigualdad con la que muchos trabajamos, ¿no? Entonces, quizá un aumento de la edad de retiro en determinadas condiciones puede parecer una medida sensata, podemos estar pensando en trabajadores que están en condiciones de hacerlo, físicas, psíquicas, y al mismo tiempo que sean empleos, que sean personas, digamos, que puedan tener su empleo relativamente garantizado, ¿no? Pero claramente acá estamos viendo cómo en otros muchos casos, bueno, evidentemente no parece una medida sensata, vamos a decir, para determinados tipos de trabajo que enfrentan determinados riesgos, determinadas condiciones. En ese sentido, si uno mira la ley, ve que, por ejemplo, se pusieron dispositivos para trabajadores de determinados puestos en el sector de la construcción y en el ámbito rural, ¿verdad? Que quizá lo podemos identificar más con esta idea quizá de los viejos riesgos, pero evidentemente hay toda otra serie de situaciones que seguramente justificaran profundizar en esa especie de causal de retiro anticipado por situaciones de este tipo. Entonces, evidentemente ahí hay discusiones de estas que estamos hablando que tienen mucho que ver con las discusiones presentes. Yo creo que, yendo más a los comentarios en concreto, por ahí se planteaba, y capaz que ese es más el tema en el que yo más me manejo, digamos, cuando se presentaban los datos del mercado a nivel agregado, a partir de lo que son las encuestas continuas de hogares, y de pronto la posibilidad de utilizar los registros administrativos del BPS. Son dos fuentes bien diferentes, ¿no? Evidentemente, los datos de la encuesta lo que permiten es establecer las grandes tasas, y son en función también de lo que responden las personas, es decir, no son datos oficiales, sino más bien a partir incluso eso es una limitación de la propia encuesta, es una autopercepción. La persona, en función de algunas cuestiones, contesta lo que le parece, digamos, obviamente guiada por... y en el caso de los datos administrativos del EPS son los datos puros y duros, y yo creo que fue una decisión metodológica acertada el ir justamente a trabajar
con los datos administrativos, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, quizá ahí me generó la duda de si los datos que ustedes manejaban para BPS son efectivamente personas o son puestos cotizantes. Chequéenlo después. Son puestos cotizantes. Bueno, quizá eso explica parte de las diferencias, porque ahí obviamente dentro de los puestos cotizantes, como todos sabemos, puede haber muchas personas que están duplicadas, ¿verdad? Por tener diferentes tipos de trabajo. En general, por ejemplo, todos los que en fin, dan clase en la universidad, de pronto tienen también otros trabajos, pero bueno, existen múltiples tipos de multiempleo, valga la redundancia, y en ese sentido tener eso en cuenta al momento de, porque en la otra barra de alguna forma, en algún lugar del BPS se pueden conseguir personas. Yo creo que sería muy bueno que el BPS publicara las personas y no tanto los puestos. Los puestos tienen más que ver justamente con la parte de recaudación y eso, pero de pronto para conocer el mercado de trabajo interesa las personas, ¿verdad? Y bueno, si tienen más... Hay diferentes formas de corregirlo. Una, por ejemplo, es estimar el multiempleo a través de la encuesta continua hogares y después corregir eso a través de BPS. Pero también el BPS en algún lado, pero mucho más escondido, tiene algún indicador de personas cotizantes. Pero bueno, eso en todo caso no va a cambiar. Puede haber algún ajuste de escalón, digamos, en lo que son las tasas, pero no va a cambiar, digamos, Igual nos faltan en el resultado del análisis. ¿Cómo? Igual nos faltan en el denominador, así que... Claro, bueno, ahí va, pero ahí va, porque ahí sí, en la encuesta, sí, en la encuesta, cuando miran las personas ocupadas, ahí sí, obviamente estamos hablando de personas, cada uno de los encuestados, y de pronto por ahí se explican esas tasas de no registro que ustedes mencionaban, bueno, que tanto también tienen que ver con esto, bueno, Walter lo explicaba bien en el sentido de una cantidad de gente que no tiene derecho, pero que en cierta forma el seguro opera, ¿no? Una vez que se produce el siniestro, llamémosle en este caso, para hablar con la terminología de los seguros, y en cierta forma están protegidos, pero bueno, estamos con una tendencia decreciente que incluso curiosamente, a contrapelo de lo que ha pasado en otros países, la pandemia en este país generó una baja que después se mantuvo en la informalidad, y eso es un elemento bien interesante que todavía estamos tratando de estudiar y de entender cuáles pueden ser las causas. Quizá las causas en Uruguay, porque repito, es un fenómeno que en la región no operó, pero bueno, puede ser mayor conciencia de parte de trabajadores y empleadores del rol que jugó la materia de protección social como malla de contención en el momento más duro de la pandemia, ¿verdad? Para sostener no solo los ingresos de los hogares, sino los empleos, ¿verdad? Pero bueno, y después el otro comentario tenía que ver con, quizá había algunos gráficos que a mí me hacían ruido cuando se mostraban los datos crudos, por ejemplo, por sector de actividad. Uno decía, bueno, si uno los mira así, por ejemplo, en el comercio daba la sensación de que había más siniestralidad, no sé cómo llamarle, o accidentabilidad, que en otros sectores que uno pensaría que... Entonces quizá lo que se puede trabajar ahí es con promedios ponderados, llamémosle, que por ejemplo eso ocurría cuando mostraban los datos por departamentos, porque partían de tasas que eran cada 100, entonces ahí, porque si no Montevideo se los come a todos, digamos, en cualquier indicador, Montevideo por un tema de tamaño, naturalmente aparecería primero en el ranking, y lo que es interesante justamente es promediarlo por la cantidad de ocupados que hay en ese departamento, o trabajarlo a nivel de tasa, y eso nos permite advertir diferencias regionales. Y en el caso de los sectores también se podría decir, bueno, los valores absolutos de los accidentes, los siniestros, las enfermedades profesionales, vincularlas a la cantidad de personas, de alguna manera, que estaban trabajando en ese sector de actividad. Entonces ahí vamos a rescalar, digamos, esos gráficos y nos van a permitir ver que obviamente hay industrias donde esto tiene, bueno, Walter sabrá mejor que yo, cuáles son las que tienen mayor prevalencia relativa, llamémosle, que puede ser, igual el dato en sí mismo a nivel absoluto es interesante, ¿no? Pero también quizá verlo desde el punto de vista relativo, en función de la intensidad de la mano de obra en cada uno de los sectores, puede también ser interesante. Pero bueno, yo en realidad no me quiero extender mucho más.
Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, como les decía al principio, es más lo que me llevo que lo que puedo aportar, pero bueno, en todo caso, les agradezco mucho y capaz que, no sé cómo seguimos, pero ya muchas gracias. Ahora vamos a seguir y el profesor Tomás Pena, ya que está acá, Bueno, estoy acá porque estamos en el módulo. Creo que siempre una discusión que tenemos con el fenómeno salud, trabajo y los aspectos negativos es que no tenemos tasas, es decir, tenemos números absolutos y eso poco refleja. Yo recuerdo unas viejas, y Walter lo sabe también por unas viejas estadísticas del Banco de Seguro en su momento, para la construcción utilizaba toneladas de cemento utilizada para tratar de vincular un poco en lo que decías, metros cúbicos, para tratar de relacionar con la producción el fenómeno. Porque muchas veces comparamos años como el 20 y el 21 que hubo una parálisis en muchos sectores. Entonces ahí tenemos siempre un problema. Ese es un problema. Ese es un primer problema que tenemos con el dato, el denominador. Y lo digo claramente, para construir tasas, para entender, para aproximarnos al riesgo, si la probabilidad, y no quedarnos con el número absoluto solo. Y ese es un fenómeno, desde el punto de vista de salud pública, problemático con la información. Hemos avanzado mucho con el monitor de accidentes y enfermedades profesionales. Eso no le quita valor a esa construcción que surge también de la CONASAT, porque Banco Seguro, Ministerio de Trabajo. Es una construcción que tiene no muchos años tampoco, si no me equivoco, 10 años, no mucho más. Retomó 2013, 2014. 2014, bueno, claro, eso, pero digo, es una... sin sobrecorregir demasiado datos. No, está claro. Pero tratar de construir tasas a partir de otra información persistente como el INE o la encuesta permanente con las observaciones que hacías, las tomamos en cuenta, o lo que puede tener Banco de Previsión Social, pero son cotizantes, y es un problema siempre que hay que buscar alguna corrección al dato. El otro tema, que es un seguro de accidentes y enfermedades profesionales, y el seguro, la ley de por sí, obviamente los informales no están, eso está claro, si es trabajo informal no registrado, no está como accidente o enfermedad profesional, digo, está por fuera, no sé si me explico, no está en el dato. Pero además, la ley no es universal. Como la ley de accidentes y enfermedades profesionales no es universal, no cubre a trabajadores formales con accidentes, y ese no está registrado. Pienso solamente en uno de los organismos importantes que tiene no más que 30.000 funcionarios, como ACE, que no está asegurado. El personal presupuestado no está porque la ley no los tiene incluidos, como otros sectores de la administración central, que no están incluidos. Entonces tampoco el dato accidente es un dato del seguro, de la ley, pero no es un dato generado con fines epidemiológicos. Entonces ahí tenemos un problema de salud pública. Es histórico este problema y yo estoy reviviendo algunas discusiones de hace muchos años, más de 20, 25 años atrás. Es un problema, no tenemos ahí una información que también es relevante y que está por fuera. En el 2002, cuando se reformuló el viejo código de enfermedades notificables, que ahora es el código de eventos sanitarios notificables, se pretendió tratar de ver el fenómeno ya no desde la perspectiva del seguro, de la información, sino del fenómeno epidemiológico. Entonces, todo accidente laboral tendría que ser notificado, porque de hecho está así. Y en aquel momento se hablaba de 3 vías: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Banco Seguro, con la finalidad de incorporar la población no cubierta por el seguro o la población no cubierta por el seguro porque es informal o no registrada, o la población que no está cubierta por el seguro porque no es universal.
Sí, no sé si me explico, que es formal, pero no está. Y esa fue la intención de la triple B. Esa situación se simplificó con la notificación que viene del seguro de accidente, sea obrera o patronal, del seguro de los accidentes y enfermedades profesionales, y se traslada directamente al Ministerio de Salud Pública. Y esa es la información que tiene el Ministerio, pero no abarca la otra situación. No sé si me explico. Fenómeno. Y este es un tema que lo dejo en la mesa simplemente como para decir, es un tema a seguir trabajando, que tenemos que trabajar, de incorporar esas dimensiones, porque es causa de discapacidad, es causa, claro, de discapacidad y bueno, y de inequidades en salud. Y en la mesa nosotros fuimos al Parlamento como Departamento de Salud Personal a plantear estas inequidades que significa a rajatabla la edad, el aumento de la edad jubilatoria y las dificultades para acceder a prestaciones de colectivos que comienzan además tempranamente su vida laboral y muchos con trabajo infantil prácticamente. Entonces, en donde el osteomielito articular se expresa claramente en las enfermedades profesionales que estaban expresadas o presentadas. Entonces, ahí hay un tema que también hay que trabajar sobre, pero que el informe, el trabajo realizado va, digamos, generando estos desafíos, me parece, nos genera muchas preguntas, cosas que es muy bueno en un trabajo descriptivo, Betty, porque genera muchas hipótesis de trabajo y de línea para seguir reflexionando sobre la práctica en este sentido. Y tenía algo más que se me fue de la mente que quería comentar. Bueno, pero básicamente eso. Tenemos que seguir construyendo el denominador para tener tasas. Tenemos que pensar en el fenómeno, tanto del accidente como ya me acuerdo, de la enfermedad profesional, como fenómeno epidemiológico que trasciende, digamos, al seguro exclusivamente, que ese es un tema obviamente importante y todos reconocemos, tenemos un seguro monopólico y estatal, sin fines de lucro. Eso es un logro que, comparando con los hermanos argentinos simplemente, con la ley la CRT, es un dispar totalmente. Y eso es una ventaja. Pero tenemos que avanzar en la universalidad del seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Y con respecto a las enfermedades profesionales, hay un subregistro notable. No podemos hablar de 300 enfermedades o 240 en años, no hay. Y ahí hay una dificultad que creo que se podrá ir corrigiendo en la medida que la reglamentación del 161 crea la obligatoriedad de los servicios de salud en el trabajo y a partir de ellos entiendo yo que debería generarse información epidemiológica vinculada a las enfermedades profesionales y deberían ser notificadas las mismas en esa progresividad de trabajar sobre el mismo lugar de trabajo. Y yo creo que ahí hay un tema. Y el otro tema, hay un autor que acá varios lo conocen, ha venido varias veces, Jorge Cohen, que es un amigo rosarino, director de la carrera, ahora ex director, porque ya se jubiló, de la carrera de Medicina del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, que él habla del ocultamiento jurídico de las enfermedades profesionales. Usa ese término. Quizás influenciado porque su hermano es abogado, entonces utiliza una terminología que en derecho puede ser más uso que en medicina. Pero es tan notable eso, porque fíjense, ahora el 92 o 93% de las enfermedades profesionales son osteomielito articular. Antes del 2014 no había ni una. No había ninguna. Se tuvo que ampliar la lista de enfermedades profesionales para incluir la osteomielito articular. Entonces no había enfermedades profesionales de osteomielito articulares. Las lesiones a esfuerzo repetitivo, las tenosinovitis y los frigoríficos, que cualquier médico, en cualquier policlínica, en cualquier lugar, los ve. Entonces había un ocultamiento jurídico porque las enfermedades profesionales son básicamente una definición legal, médico-legal. Y uno está asociado directamente a la evaluación médico-laboral del fenómeno.
Entonces el vínculo y además las enfermedades profesionales están basadas sobre una lógica perimida, que es la causa y el efecto, la monocausalidad, el efecto lineal. Este otro desafío, los nuevos riesgos en el trabajo, las plataformas, las nuevas modalidades de contratación, los accidentes laborales, los delivery, o mal llamados delivery, para hacer honor al sindicato o a los propios trabajadores, los repartidores, la mayoría son unipersonales. Si no me equivoco, corríjanme. Unipersonales, esos no están dentro, salvo que hayan pago ellos un seguro, pero no están dentro de la ley de 16.074. Y de esos accidentes de tránsito, todos esos que conocen, y son empresas unipersonales que chocaron con su medio de producción, para decirlo en esquema. No están dentro de... Y tienen secuelas y que generan incapacidades y que podrían eventualmente, limitarlo en la vida futura. Es decir, esa información no está. Las nuevas modalidades de contratación que rompen con el esquema clásico de dependiente, ¿no? Son formales. No están violando. Es lo mismo que el trabajador dependiente de la administración pública que no está sujeto sujeto, no sé si es el término, cubierto por el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Y no está, y es legal, no es algo ilegal. No sé si me explico. En el dependiente, porque no es universal el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Y el otro que no es un dependiente y que está trabajando como unipersonal, como empresa, autónomo, como dice la legislación española, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es interesante porque nosotros teníamos dentro del tiempo un chico que había ido a la entrevista para hacerse repartidor porque no podía conseguir el contrato. Los demás empresas sí estaban y de una de ellas no estaba. Y cuando hacen ese proceso, nos cuenta absolutamente todo lo que te dijeron y eran necesarios. O sea, los convencen de que son necesarios. Les venden la mochila, se la venden cosas igual porque no van a pagar. Y más bien la publicidad, ¿no? Que dice que yo trabajo, lo que sea, hacen una cantidad de casos. Tienen un tipo de, bueno, hacen la empresa, lo llevan ellos mismos a que hagan la empresa, le dicen que es una oportunidad porque son emprendedores que les dan más. Y después, claro, son muy buenos. Tiene que ver con, por ejemplo, hay turnos en donde, por ejemplo, los turnos tarde, mañana, no son hay zonas que son y los que van rankeando mejor son los que van a quedar con los mejores horarios. Pero a su vez tienen, por ejemplo, incentivos que les llaman por ahí estamos la ranca es baja y cuando va demasiado, cantidad de tiempo, el propio algoritmo lo describe. No es que se piden porque no hay un empleado. El empleado es el algoritmo. Se lo dicen ellos. En el discurso estaba eso. Por escrito, había impresionante. Así que bueno, tienen todas las actividades, son autónomos. Entonces, pueden fiscalizar, sí, porque en realidad son trabajadores fiscales. Es un punto. Son trabajadores, de hecho se sindicalizaron. Y de hecho eran muchos. Pero hoy, después de en la pandemia, me acuerdo que cuando nosotros hicimos un semáforo sanitario, Sí, el semáforo. Que nos quedó precioso. Exacto. Le explicábamos, el chico que era presidente del sindicato estaba emocionado, realmente emocionado, pero no podía creer que, o sea, como recibir ayuda de algo estaba mal, muy mal. Después el sindicato de la UJA les proporcionó. Era un algoritmo para la prevención de riesgo biológico, porque era en primera línea también, porque ellos se mantuvieron en el reparto de elementos esenciales para sostener la vida social, digamos. Entonces estaban todos los miedos de cómo y de qué manera tenían que manejarse
al llevar el reparto, la mercadería, bueno, en fin. Pero, claro, está. Lo difundieron a nivel, bueno, en Argentina, por ejemplo, y a Perú, sé que también llegó. El tema por ese que hicimos En realidad quedan por fuera de las estadísticas también. Entonces, cuando hablamos de los accidentes de los trabajadores del Uruguay, tenemos que tener en cuenta que en general es trabajadores cubiertos por el seguro de accidentes de enfermedades profesionales, la ley. No sé si me explico. Con esa no funciona así. Antes de la había una cuestión llamada ustedes bien, pero claro, sí, es lógico que se deciden. Con respecto a lo último, el último comentario, enfermedades profesionales, el cambio ese del 2014 y la incorporación de los riesgos ergonómicos y la patología, digamos, osteomioarticular, que pasó a ser prevalente. Por eso decía que era como un ocultamiento. A mí me parece correcto lo que decía Jorge Cohen, el profesor Cohen, en su momento, cuando decía que hay como un ocultamiento jurídico de las enfermedades profesionales. Hoy están oculta la derivada de la patología de salud mental. Están ocultas, digo. Todos sabemos que nos enfermamos también en el trabajo y hacemos depresión, hacemos trastornos de estrés postraumáticos, situaciones. Postraumático lo hicimos siempre. Pero lo que quiero decir es que no está en la estadística, por eso está oculto en la medida que no es reconocido, porque en el 2014, cuando se hizo la ampliación, 2014 no, 2011, cuando se hizo la ampliación del listado de enfermedades profesionales, yo recuerdo, porque si bien no integramos la CONASAR, nos consultaron y dijimos, bueno, mejor es que avancemos y después discutamos lo otro, no sé si me explican. Sí, algo que entre algo. Porque las enfermedades mioarticulares, la tendinitis, la tendinosidositis, el síndrome de túnel carpiano, las bursitis, todo eso que hoy es 96% de enfermedades. Pero por eso era un escalón grandísimo. Fíjate que es el 96% hoy de la estadística del 2021. No sé si me explico. Si es el 96% antes de la ampliación en el 2011, no estaban. O figuraban como siniestros o como accidentes, lesiones en algunos puestos de trabajo. Piletero de planta de pescado, de procesamiento, frigorífico, había algunos, se incorporaba el síndrome del túnel carpiano, pero no estaba. Ese es el ejemplo típico para mí del llamado ocultamiento jurídico de. Y la otra dificultad con esta variación del mundo de trabajo y transformaciones extremas, que ya vienen desde hace mucho tiempo, pero digo, primero eso, y lo lineal de causa y efecto, cuando hablamos de realmente o multicausalidad o más bien una multideterminación de causas que hacen a la patología, lo complejo. Entonces la relación lineal es muy difícil. Lo que pasa es que el escalón que saltó fue muy importante y no había elementos como tal. Me parece que los servicios de salud en el trabajo logrados reglamentar en el 2014, yo espero que tengan un efecto positivo en la vigilancia de la enfermedad, de la salud de los trabajadores en su conjunto y las enfermedades profesionales como tal. Yo espero, digo, esperanza. Cuando se introducen las enfermedades, exactamente, en el 2010, justamente el director general del trabajo era Robaski, y él recibe de los trabajadores de los frigoríficos de aves, importantísimo el aporte que recibe, le dice, por favor, necesitamos que hagan algo. ¿Y qué pasaba?
en ese sector de faena de aves, el movimiento del arranque de lo que es el cogote del ave era el que estaba produciendo esa afectación. Exactamente. Entonces, cuando ustedes mostraban, y que estaba hablando un poco con ahora, la dimensión de la afectación, ¿dónde es? O sea, creo que nos está haciendo una buena pregunta. ¿Qué hicimos entonces? ¿Y qué nos queda por hacer? Porque sigue siendo el mismo foco, la misma industria, con la empresa allá arriba. O sea, confío plenamente y comparto que el gran trabajo que hay que hacer. Vamos a seguir. Sí. Porque el objetivo es la reversión. Quiero dejar la bomba. No, suave, no se avanza de temas. Estos estudios sirven para hacer visible lo invisible. Sin duda, son fundamentales y lo necesitamos. Pero sin organizaciones sindicales fuertes, este tema no se avanza. Y lo ves a nivel. ¿Cuál es en qué rama de actividad han avanzado los trabajadores en el país? En la construcción, porque tienen con todos los aspectos, puede tener también efectos, pero han avanzado, han modernizado en los últimos 10 años 4 veces la construcción. ¿Qué marca eso? El tema de los trabajadores, el colectivo de trabajadores más son los trabajadores que han avanzado. Porque por un tiempo es una realidad que no sea, es una realidad que se nos vuelve posible. La cocina, digamos, la parte que estamos viendo, cuando más o menos ya se la vieron, más o menos había encontrado unas respuestas a un montón de preguntas, ¿no? El taylorismo, todo el mapa de mecánica. Pero seguimos con taylorismo, ¿no? Mirá que hay taylorismo de sobra. Hay taylorismo de sobra. De cuestiones, de nuevo, las nuevas tecnologías. Otra vez un grupo, otra vez yo creo que como fue. Pero yo otro que destaco es que se pongan un tema, porque el problema de la salud de los trabajadores es un tema de salud pública, colectivo. Sí, para poner virtualizado con un salud pública.